Bienvenidos, exploradores de lo desconocido, esto es Crónicas Insólitas. Hoy os contaré una historia real, legendaria e irrepetible, el día en que un solo hombre desafió a la montaña más alta del mundo y venció. Sin compañía, sin cuerdas fijas, sin oxígeno, solo. Esta es la epopeya de Reinhold Messner y su histórica ascensión al monte Everest en solitario, sin asistencia, sin oxígeno suplementario, enfrentándose a las condiciones más salvajes y peligrosas que el Himalaya puede ofrecer. Una gesta que marcó para siempre la historia del alpinismo y el corazón de quienes entienden que las verdaderas cumbres están en el interior del alma. Año 1980. El mundo estaba en plena transformación. La Guerra Fría aún dividía al planeta, la URSS acababa de invadir Afganistán, y las tensiones nucleares mantenían en vilo a las potencias globales. Pero, lejos de los conflictos geopolíticos, en las profundidades del Himalaya, un hombre se preparaba para desafiar otra frontera, la de lo imposible. Ese hombre era Reinhold Messner. Nacido en 1944 en Bressanone, en la región alpina del Tirol del Sur, Messner se había forjado desde niño en las montañas. Su infancia, marcada por la austeridad del paisaje y la disciplina impuesta por un padre severo, cultivó en él un carácter firme, contemplativo, casi místico. Escaló su primer pico a los 5 años. A los 13, ya lideraba ascensiones por los Dolomitas. Pero su alma no era la de un conquistador cualquiera. Desde joven, rechazó la idea de dominar las montañas. Para él, escalar era dialogar con la naturaleza, sentirla, respetarla y sobre todo, enfrentarse a uno mismo. A finales de los años 70, Reinhold ya era una figura central del alpinismo mundial. En 1970, su hermano Gunther había muerto durante el descenso del Nanga Parbat, en una expedición trágica que lo marcaría para siempre. Este evento no solo le costó la vida a su hermano, también lo dejó psicológicamente fracturado, con una necesidad creciente de enfrentarse solo a los gigantes de hielo. Su visión se radicalizó. Rechazó las expediciones masivas al estilo himalayo, con decenas de porteadores, toneladas de material, cuerdas fijas, campamentos intermedios y oxígeno suplementario. Messner creía en el alpinismo puro, o como él lo llamaba, por medios justos. Esta filosofía lo llevó a romper esquemas. En 1978, junto al austríaco Peter Aveler, ascendió el Everest sin oxígeno, demostrando al mundo que el cuerpo humano era capaz de sobrevivir y conquistar los 8.848 metros sin ayuda artificial. Aquello fue revolucionario. Muchos médicos, fisiólogos y expertos creían que era físicamente imposible, que el organismo colapsaría, que se moriría en el intento. Pero lo lograron. Y con ello, Messner no solo alcanzó la cima del mundo, sino que derribó un mito. Pero su espíritu no se detuvo allí. 2 años después, en 1980, tomó una decisión que muchos consideraron demencial: intentar escalar el Everest en solitario, sin cuerdas, sin ayuda, sin compañía y de nuevo, sin oxígeno. Nadie lo había hecho antes. Y en ese tiempo, ni siquiera se había abierto aún una vía de ascenso en solitario real al Everest desde el Tíbet. Además, eligió la época más adversa, el monzón. Mientras todos los alpinistas evitaban esas semanas por el peligro de avalanchas, tormentas y niebla, Messner pensaba diferente. Para él, el monzón era una barrera más que debía romper. Y así, mientras el mundo se preparaba para las Olimpiadas de Moscú o miraba a la política global, Messner se internaba en el Himalaya, dispuesto a escribir una de las gestas más épicas de todos los tiempos. Su preparación comenzó mucho antes de poner un pie en el Tíbet. Cada invierno en los Alpes, cada día en altitud, cada escalada en solitario por las caras más abruptas de Europa era una pieza más en su transformación. Messner no solo entrenaba músculos, entrenaba la mente. Durante horas subía y bajaba colinas nevadas, cargando mochilas pesadas, sin descanso, en medio de ventiscas. Dormía en bivacs improvisados, a veces solo con una manta térmica. Se alimentaba como en altitud, de forma frugal. Su cuerpo debía acostumbrarse a trabajar con menos. Pero el verdadero entrenamiento era interno. En sus diarios, Messner reflexionaba sobre el miedo, la ansiedad, la posibilidad real de morir solo, en una grieta invisible del Himalaya. Aceptar eso formaba parte del camino. Leía filosofía estoica, meditaba, visualizaba cada fase del ascenso. Se imaginaba avanzando entre nieblas, sintiendo como su respiración se volvía más lenta, más pesada,
mientras sus piernas empujaban contra la pendiente del mundo. El objetivo no era solo estar preparado físicamente. Era anticipar el momento en que su cuerpo diría no puedo más y tener la claridad mental para decir si puedes. Esa era la frontera, no la altura, sino la voluntad. Además, Messner se despojó de todo lo superfluo. Nada de radios. Nada de apoyo externo. Cargó consigo mismo y con su confianza. Era como los antiguos exploradores, como los navegantes solitarios del siglo XVI. Si algo fallaba, no habría rescate. Y lo aceptaba. También diseñó su propio equipo para reducir al mínimo el peso, una tienda ultraligera, ropa que abrigara lo justo, hornillo de gas compacto, una cámara fotográfica con temporizador y un diario de notas. En total, menos de 20 kilos. Su aclimatación se inició semanas antes de intentar el ascenso. En la meseta tibetana, Messner y su pareja canadiense Nena Holguín recorrieron durante días los valles a más de 5.000 metros. Caminaban, dormían en altura, subían colinas cercanas. Su cuerpo comenzó a adaptarse, a producir más glóbulos rojos, a hacer frente al enemigo invisible de la altitud, la hipoxia. En las noches silenciosas del Tíbet, Messner escribía: me encuentro bien. Estoy solo en mis pensamientos. Esta vez no habrá otro cuerpo con quien compartir el miedo. Estoy listo. Estoy tranquilo. Messner, tras semanas de planificación y trámites con las autoridades chinas, obtuvo permiso para acceder al Everest desde su cara norte, en territorio tibetano. Era un privilegio excepcional. Hasta hacía poco, el Tíbet estaba cerrado a los extranjeros. La expedición partió en junio de 1980. Tras aterrizar en Pekín, viajó a Lhasa y desde allí se dirigió por tierra al monasterio de Rongbuk, uno de los puntos más sagrados y aislados del Himalaya, donde los antiguos monjes budistas veían en el Everest, el Chomolungma, la morada de los dioses. En ese entorno sobrenatural, Messner instaló su primer campamento base a unos 6.000 metros de altitud. Allí, rodeado por paredes de hielo y el silencio absoluto de la altura, empezó su aclimatación definitiva. Junto a él, su pareja Nena Holguín. Aunque no participaría en el ascenso, fue una pieza fundamental de su equilibrio emocional. Juntos exploraron los valles cercanos, realizaron caminatas a más de 5.000 metros, observaron el comportamiento de las nubes y los vientos. Cada tarde, Messner escribía en su cuaderno. Se sentía fuerte, sereno, preparado, pero también inquieto. El monzón no perdonaba. Las nubes cubrían las cumbres durante días enteros, las ráfagas de nieve y viento se hacían imprevisibles. La ventana de buen tiempo parecía no llegar nunca. Para muchos, la presencia del monzón habría sido razón suficiente para desistir. Sabía que en medio del caos meteorológico, podían abrirse pequeños respiros. Era una cuestión de esperar, observar y actuar. Esa paciencia, forjada en años de experiencia extrema, fue la que sostuvo su decisión. No podía desperdiciar energía subiendo y bajando innecesariamente. Cada intento debía ser definitivo. En esos días de aclimatación extrema, Messner estableció un campamento base avanzado a 6.500 metros. Desde allí, cargaba suministros a puntos intermedios. Lo hacía todo solo. Subía, dejaba una carga, bajaba a dormir. Luego repetía el ciclo. Su cuerpo, ya adaptado a los rigores del aire enrarecido, se transformaba en un organismo eficiente, económico, casi animal. Pero el clima seguía sin ofrecer tregua. Día tras día, la montaña parecía cerrada, hostil, cubierta por una neblina perpetua. Muchos lo habrían interpretado como un mal presagio. Messner, en cambio, lo entendía como un rito de paso. Era como si el Everest estuviera probando su paciencia, como si lo estuviera purificando antes de concederle el acceso. Finalmente, a mediados de agosto, el cielo se abrió. Por primera vez en semanas, el Everest apareció despejado, majestuoso, invencible. Messner lo contempló desde su tienda. Supo que había llegado el momento. El silencio del viento le habló más claro que cualquier pronóstico. Era ahora o nunca. 18 de agosto de 1980. A las primeras luces del día, Reinhold Messner abandona su tienda en el campo base avanzado a 6.500 metros. La ventana de buen tiempo ha llegado. No hay lugar para dudas. Con un equipo ligero al extremo, menos de 20 kilos, inicia el ascenso hacia la zona de la muerte. En su mochila lleva lo esencial:
una tienda diminuta de vivac, un saco, un hornillo, algo de comida liofilizada, su piolet, una cámara de fotos con temporizador. Las primeras horas avanzan con ritmo firme. La nieve está algo blanda, pero aún no hay señales de tormenta. La ruta elegida, la cara norte, a través del Collado Norte y desde allí buscar el corredor Norton, una variante poco transitada y extremadamente exigente. Messner no sigue un itinerario marcado. En su mente hay una intuición forjada por décadas de experiencia. Lee la montaña como quien descifra un manuscrito antiguo. Pero la montaña no perdona errores. A media jornada, a unos 7100 metros de altitud, mientras atraviesa un campo de nieve aparentemente estable, el suelo desaparece bajo sus pies. Un sonido sordo, un crujido repentino. Y de pronto, el vacío. Messner cae en una grieta oculta. El golpe lo sacude como un látigo. La oscuridad lo envuelve, el frío lo inmoviliza, y por un instante, cree que todo ha terminado. Solo se detiene por un milagroso puente de nieve, una cornisa interna que sostiene su cuerpo a medio descenso en el abismo. Allí, suspendido entre el cielo y la muerte, algo cambia dentro de él. En su mente surge un pensamiento claro como el hielo: si salgo de aquí con vida, abandonaré. Volveré. No hay gloria en morir solo. Es una promesa silenciosa, un pacto sellado con el miedo más primitivo. Con movimientos lentos, controlados por la adrenalina y el instinto, busca apoyo con su piolet. Encuentra una pared inclinada, cubierta de nieve helada. Lentamente, con la concentración de un cirujano, empieza a escalar hacia la luz. Cada movimiento es una plegaria. Finalmente, tras minutos que parecen eternos, emerge de nuevo a la superficie. El sol le ciega los ojos. La montaña lo recibe otra vez. Exhausto, temblando, jadeante, pero vivo. Se sienta en la nieve. Mira hacia arriba. La cumbre está aún muy lejos. Recuerda su promesa. Y entonces, con la misma frialdad con la que se enfrentó a la grieta, la entierra en el silencio. No va a volver. No puede. No debe. Porque sabe que hay momentos en la vida que no se repiten, y este es uno de ellos. Con decisión, vuelve a cargar su mochila y continúa. Esa noche monta su tienda a 7800 metros. Está solo. Nadie más en toda la montaña. Solo el eco de su respiración y el crujido del hielo bajo el saco. El frío le roe los huesos. Derrite nieve con el hornillo para beber. Come algo apenas simbólico. Y trata de dormir sabiendo que al día siguiente comenzará la fase más brutal de su vida. 19 de agosto. A las 4 de la mañana, Messner despierta en su bivac improvisado a 7800 metros. La tienda ha resistido la noche, aunque apenas ha dormido. Los sueños se han mezclado con alucinaciones. En la zona de la muerte, la mente empieza a fracturarse. El cuerpo, sin oxígeno, consume reservas que no existen, y el cerebro entra en un estado límite. Al salir de la tienda, la visión es desalentadora. La niebla se ha adueñado del paisaje. La línea del horizonte desaparece en un mar de blanco sin contornos. Pero el viento ha disminuido. Es el momento de moverse. No avanzar sería rendirse lentamente a la hipotermia. Con una decisión casi mecánica, recoge el bivac, lo entierra en la nieve para aligerar peso y empieza el ascenso hacia los 8200 metros. En su interior, una batalla silenciosa, la duda. La soledad pesa como una segunda mochila. En su diario, recordaría más tarde que esa jornada fue una de las más duras psicológicamente. La niebla le hacía perder la referencia. A ratos, se sentía atrapado en una pesadilla blanca, repitiendo pasos sin saber si avanzaba o retrocedía. Cada 50 metros, Messner se detenía. No para descansar, sino para comprobar que aún estaba vivo. Se miraba las manos. Escuchaba su respiración. Intentaba recordar su nombre. El viento se alzaba de repente y lo empujaba como un espectro invisible. No había línea fija. No había guía. Solo intuición, experiencia y un deseo feroz de seguir adelante. A 8200 metros, montó su último bivac. Pero algo cambió. Esa noche, lo dejó todo. Todo. El saco. La tienda. El hornillo. La comida. Solo conservaría el piolet y su cámara. Al día siguiente, atacaría la cima con el alma desnuda.
Antes de acostarse sobre la nieve, escribió una última frase en su cuaderno, con letra temblorosa por el frío: mañana solo seré voluntad. 20 de agosto. Todavía no ha amanecido del todo cuando Reinhold Messner se incorpora sobre la nieve. La noche ha sido interminable. El frío, absoluto. No ha dormido. No ha comido. No ha bebido. Solo ha esperado, envuelto en la oscuridad de su pensamiento, como una asceta que aguarda la iluminación final. Cuando comienza a caminar, el mundo entero parece haberse reducido a un solo objetivo: avanzar. Su respiración es un susurro áspero. Cada paso lo arranca del abismo de la inconsciencia. El frío muerde. El viento corta como cuchillas. Pero hay algo más feroz que el clima: la altitud. Está en la zona de la muerte, por encima de los 8000 metros. Allí, el cuerpo humano empieza a autodestruirse. Las células se deterioran. El juicio se nubla. La visión se distorsiona. Pero Messner continúa. No tiene ninguna ayuda. No lleva oxígeno. No hay cuerdas fijas. No hay nadie más. Solo él y la montaña. La niebla vuelve a cerrar el paisaje. Apenas ve un par de metros. No distingue la cumbre. No sabe si va por el camino correcto. A veces se detiene. Cae de rodillas. Vomita bilis. Jadea como un animal herido. Sus ojos se nublan. Siente que va a desmayarse, pero en lugar de rendirse, se arrastra. Gatea por la nieve. Se aferra a rocas invisibles. En su mente, una sola palabra: sigue. Horas después, como un milagro, el cielo se abre. Una luz amarilla golpea la arista que conduce al vértice del mundo. Messner alza la vista. Allí, a lo lejos, lo ve: el pequeño trípode de aluminio que los chinos dejaron en la cima del Everest. Es real. Está cerca. Está a su alcance. Su corazón late con violencia. Llora, aprieta los dientes. Grita. El grito se lo lleva el viento. Da un paso, luego otro, y otro, hasta que, a las 3 de la tarde, Reinhold Messner pone el pie en la cumbre del mundo. Está solo. Completamente solo. No hay ovación. No hay testigos. Solo el cielo, las nubes, el silencio. En su bolsillo, saca la cámara. La apoya sobre una roca. Activa el temporizador. Se arrodilla frente al objetivo. Esa es la foto. La única prueba de su proeza. Una imagen borrosa, tomada con manos temblorosas, a casi 9000 metros de altura. No se queda mucho tiempo. No tiene fuerzas. No puede respirar. Se deja caer sobre la nieve, vencido. Allí, en la cima de la tierra, no hay gloria. Solo el más absoluto agotamiento. Más tarde escribiría: me arrastré hacia la cima. No fui un conquistador. Fui un superviviente. Un alma desnuda frente a lo inmenso. Y entonces, sin esperar nada, sin levantar los brazos, sin mirar atrás, comenzó el descenso. Sabía que aún no había terminado. Sabía que la verdadera cumbre era regresar con vida. Reinhold Messner, arrodillado sobre la nieve de la cima del Everest, no alza los brazos. No celebra. No hay nadie a quien mirar. Nadie con quien compartir ese instante. Lo que otros habrían descrito como el momento más glorioso de su vida, él lo experimenta como la confirmación final de su soledad. La cima del mundo. El punto más alto del planeta. Donde la atmósfera apenas existe, y donde los pensamientos se diluyen en la hipoxia. Allí, a 8848 metros, Messner experimenta una epifanía sombría. No ha vencido a la montaña, ha sobrevivido a sí mismo. En su mente, el ruido del viento se mezcla con ecos de su vida. Su infancia en Tirol. Las caminatas con su padre. La pérdida de su hermano Gunther en Nanga Parbat. Sus ascensos anteriores. El dolor. La obsesión. Todo lo que lo ha llevado hasta ese punto. No se siente victorioso. Se siente vacío. Ligero. Como si todo lo humano hubiera quedado atrás. En ese instante, entiende que ha cruzado una frontera invisible, no solo geográfica, sino existencial. Ha probado los límites del cuerpo y el alma. Ha mirado dentro del abismo. Y ha salido. Más tarde escribiría: no hay gloria en la cima.
Solo el conocimiento brutal de que estás solo, de que nadie más te sostendrá. Allí comprendí que el Everest no era una montaña, era un espejo. Ese momento se convierte en símbolo. No porque se alzara una bandera, no porque se rompiera un récord, sino porque, por primera vez, un ser humano estuvo absolutamente solo en la cima del Everest, sin soporte, sin oxígeno, sin testigos. La pureza de ese acto resonaría por décadas. Y aunque el mundo celebró su hazaña, Messner siempre fue reacio a la palabra conquista. Para él, no se trataba de conquistar la montaña, sino de entender su misterio, de enfrentarse a ella sin artificios, de hablar su idioma, de rendirse a su poder sin desaparecer en el intento. Mientras iniciaba el descenso, con pasos temblorosos, comprendía que su mayor logro no era haber llegado, era haber regresado. Reinhold Messner comienza a bajar de la cima del Everest con el cuerpo destrozado. Ha alcanzado el punto más alto del mundo, pero lo más difícil está por venir. A cada paso, la altitud le cobra un precio más alto. Su mente, nublada por la hipoxia, flota entre el presente y los recuerdos. Todo parece irreal. Incluso la montaña. El descenso, normalmente más rápido que el ascenso, se convierte para él en una marcha espectral. Sus piernas no responden del todo. Tiene que apoyarse en las rocas, gatear por tramos, detenerse cada pocos metros para recobrar el aliento. No hay fuerzas, no hay agua, no hay comida. Al caer la tarde del 20 de agosto, llega nuevamente al lugar donde había dejado su bivac improvisado a 8.200 metros. Allí recupera su equipo. Derrite un poco de nieve con el hornillo y bebe por primera vez en muchas horas. El líquido frío le devuelve algo de conciencia, pero el cuerpo ya está en estado de emergencia. Esa noche, la última en altitud extrema, la pasa en duermevela. Sabe que si no baja pronto, no lo contará. El oxígeno escasea, su sistema inmunológico está colapsado y sus reservas de energía están vacías. El Everest cobra un peaje cruel, no basta con llegar a la cumbre, hay que sobrevivir al regreso. El 21 de agosto, al alba, retoma el descenso. Su cuerpo es apenas una sombra del que partió. Pero paso a paso, con la fuerza de un espectro, baja por las pendientes heladas hasta alcanzar finalmente el campamento base avanzado a 6.500 metros. Allí, una figura aparece entre las rocas. Es Nena Holguín, su compañera. Lo ha estado esperando durante días, sin saber si volvería. Cuando lo ve, no lo reconoce de inmediato. Está demacrado, amarillento, con la mirada perdida. Parece haber envejecido 10 años. Pero está vivo. Se abrazan. No hablan mucho. No hace falta. La montaña ya lo ha dicho todo. Nena lo ayuda a quitarse la mochila, a sentarse, a beber. Él tiembla. Ella llora. Y así, en ese instante frágil y humano, Reinhold Messner regresa del abismo. Días después, cuando por fin se encuentran en un entorno seguro, él apenas puede caminar. Ha perdido varios kilos, tiene daños en los ojos por la radiación, y los pulmones inflamados por el esfuerzo sin oxígeno. Pero está entero. Y con vida. La noticia de su hazaña comienza a recorrer el mundo. Los periodistas no entienden cómo lo ha hecho. Los médicos no comprenden cómo ha sobrevivido. Los alpinistas lo miran con respeto absoluto. Algunos con incredulidad. Otros con admiración. Todos con asombro. Pero para él, no ha sido una hazaña. Ha sido un camino. Una búsqueda. Una confrontación con la esencia más cruda del ser humano. Y una lección que jamás olvidará: la montaña no premia a los más fuertes, sino a los más humildes. La hazaña de Reinhold Messner no solo conmocionó al mundo del alpinismo. Redefinió los límites mismos de lo que significaba escalar. Hasta entonces, el Everest había sido un símbolo de conquista colectiva, de expediciones nacionales cargadas de apoyo logístico, oxígeno embotellado y estructuras militares. Pero Messner lo hizo todo al revés. Y al hacerlo, cambió la historia. El 20 de agosto de 1980 quedó registrado como el día en que el ser humano demostró que podía llegar a la cima del mundo completamente solo, sin ayuda externa, sin oxígeno artificial, sin cuerdas ni guías. Lo que antes era considerado locura, se convirtió en leyenda. Muchos alpinistas contemporáneos y posteriores reconocieron la magnitud de ese logro.
La prensa internacional lo llamó el mayor acto de valentía y resistencia individual jamás registrado en el Himalaya. En revistas especializadas, su ascenso fue descrito como el nacimiento del verdadero alpinismo moderno, aquel en el que la ética pesa más que la técnica, y la pureza del estilo importa tanto como el resultado. Pero no todos lo entendieron de inmediato. Algunos sectores del montañismo tradicional lo acusaron de temerario, de irresponsable. Otros lo criticaron por haberse expuesto innecesariamente. Messner, fiel a su carácter, respondió con hechos, continuó escalando, siguió rompiendo límites y completó, en 1986, la primera ascensión a los 14.8000 del planeta, todo sin oxígeno suplementario. Más allá de sus logros deportivos, su figura trascendió. Se convirtió en autor, en filósofo de la montaña, en conferencista, en político, en defensor de la naturaleza. Fundó museos, escribió decenas de libros y viajó por el mundo compartiendo una visión del mundo no como algo que debe ser conquistado, sino como algo que debe ser comprendido. El legado de Messner no es solo su ascenso al Everest. Es su mensaje, que la grandeza no está en vencer a la montaña, sino en vencer los propios miedos. Que el valor no está en el aplauso, sino en el silencio. Que las cumbres más altas no están fuera, sino dentro de uno mismo. Hoy, su ascenso sigue siendo considerado por muchos como la mayor proeza individual de la historia del alpinismo. Nadie más ha repetido exactamente lo que él hizo, llegar a la cima del Everest, completamente solo, en plena temporada de monzón, sin oxígeno, sin apoyo, con solo su cuerpo, su mente y su voluntad. Y quizás por eso su figura sigue viva en cada paso que dan los que se atreven a soñar con lo imposible. En cada mirada que se pierde en la línea de una cumbre lejana. En cada alma que se lanza al abismo con la certeza de que, más allá del miedo, está la libertad. Porque Messner no solo escaló montañas. Nos enseñó a escalar hacia nosotros mismos. Reinhold Messner no subió al Everest solo para alcanzar una cima. Subió para responder una pregunta eterna. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano si se lo propone? Y la respuesta la dio con cada paso, con cada aliento robado a la altitud, con cada decisión tomada en medio del vacío. Lo que hizo aquel agosto de 1980 no fue una simple hazaña deportiva. Fue un acto de transformación. Una declaración de principios. Una lección universal sobre la perseverancia, la libertad, el sacrificio y la humildad. Subir al Everest en solitario, sin oxígeno, sin compañía, en pleno monzón, fue más que un récord, fue un símbolo. Hoy, cuando tantos buscan atajos, cuando la comodidad parece haber reemplazado al desafío, la historia de Messner nos recuerda que todavía hay espacio para lo épico. Que aún existen quienes eligen el camino más difícil, no por gloria, sino por convicción. Que las montañas no están ahí para ser conquistadas, sino para revelarnos quiénes somos realmente. Desde Crónicas Insólitas, te invitamos a llevar contigo esta historia. Pensar qué cumbres personales te esperan. Qué desafíos estás dejando para mañana. Qué miedo te impide dar ese paso que sabes que debes dar. Porque si algo nos enseñó Messner, es que lo imposible no existe. Solo hay que decidir subir. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del Himalaya. Si esta historia te inspiró, te emocionó o simplemente te hizo soñar, suscríbete a nuestro canal. Comparte este episodio. Y prepárate, porque aún quedan muchas crónicas por contar.